tal? Muy buenos días, profesor Minor. A mí me tocó explicar sobre el proyecto de sensores inductivos, ópticos y efectos Hall, lo cual aquí hice un diagrama conforme al proyecto. Espero que se encuentre de la mejor manera posible. Los sensores inductivos detectan objetos de metal sin contacto ni desgaste para que no utilicen un campo electromagnético alterno de alta frecuencia que interactúa con el objeto como características destacadas de los sensores con su elevada resistencia de conmutación y su larga vida útil. Gracias a su exclusivo concepto de las bobinas, los sensores ofrecen la máxima distancia de conmutación, factor 1 para todos los metales y desde el comienzo, y la más elevada seguridad de funcionamiento mediante un montaje sencillo y seguro. Un sensor inductivo tiene la tarea de determinar sin contacto la distancia determinada, da la distancia de conmutación. El sensor dispara la acción, por tanto es una herramienta indispensable con la automatización como ayuda para el guiado de brazos manipuladores de máquinas, los cuales en este diagrama puse tres sensores, los cuales son el BCS, el CKP y el CMP, que pertenecen a sensores inductivos. Asimismo, por ejemplo, un sensor inductivo también puede supervisar niveles de líquidos con la ayuda de flotadores metálicos. Su versatilidad la convierte en un voltio medio auxiliar en todos los sectores inductivos y en una gran cantidad de máquinas. Este sensor inductivo tiene función de registrar un contacto con un objeto de metal introducido sin tocarlo el sensor dispone de una superficie activa un lado frontal que prácticamente es un excitado. Dicho olvidado produce un campo magnético en un semicírculo. En la otra diapositiva hice un diagrama sobre los sensores de ópticos, de sensores de efecto Hall, los cuales estos están el sensor de TPS, el CKP y el CMP. Estos sensores tienen como función el sensor de efecto Hall, sirve para la medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que está. Se fluye corriente por un sensor Hall y su proximidad a un campo magnético que fluye en dirección vertical. El sensor crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la siguiente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético. Si se crea el campo por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente conductor o de la bobina. En mi diagrama puse tres tipos de sensores, los cuales van conectados acá, que es el TPS, el CKP y el CMP. En la otra diapositiva, se me saltó también,
El sensor TPS va ubicado en el armazón del cuerpo de aceleración. Este indica el ángulo de la aleta de aceleración. El sensor CKP está ubicado en la parte inferior del monobloc en dirección de la quemadera. Su función es registrar velocidad del motor y la posición del cigüeñal. El sensor CMP su ubicación está en el árbol de levas de la cabeza del motor. Su función es que se encuentra en el árbol de levas. En la otra diapositiva coloqué el sensor ópticos. Los sensores ópticos son los sensores que se basan en un funcionamiento en la emisión de la luz que es interrumpido o reflejado por el objeto a detectar. Tiene muchas aplicaciones en el ámbito industrial y son ampliamente utilizados. Los sensores ópticos están formados por las siguientes partes: fuentes, receptores, lentes y circuitos de salida. Los sensores ópticos se basan en su funcionamiento en la emisión del que hace una luz que la ha interrumpido o reflejado por el objeto a detectar. Tiene muchas aplicaciones en el ámbito industrial y son ampliamente utilizados. Los sensores ópticos detectan la presencia de una persona, de un objeto que es interrumpido de la luz que ha llegado al sensor. Los principales sensores ópticos son los fotoresistencias, las LDR. También sirven para regular la iluminación anticipada de la función de la luz natural. Se trataba de resistencia cuyo valor disminuye con la luz, de forma que cuando reciben una luz permiten el paso de la corriente eléctrica por el circuito de control. Cuando una persona o un obstáculo es interrumpido, el paso de la luz de la LDR aumenta una resistencia e interrumpen el paso de corriente por el circuito de control. Los sensores que coloqué en mi diagrama fueron los sensores de la puerta, los sensores del limpiabrisas y el sensor de movimiento, que es el que se encuentra acá.